Amados hermanos, quiero decirles que la misericordia y el amor de Dios hace que Él envíe profetas verdaderos a anunciar los juicios, obviamente por causa del pecado, para que los pueblos se arrepientan y así se aparte de Dios la indignación de su ira. Por eso quiero abordar precisamente este tema de cómo la misericordia y el amor de Dios lo mueven a enviar profetas para advertir sobre el juicio, con el único fin, hermanos, de que el pueblo que oiga la advertencia de Dios se arrepienta en polvo y en ceniza y se aparte del pecado, y pues eso los libre del juicio de Dios y aparte del corazón de Dios su furor. Y para ese tema tengo que recurrir a la esencia de varios pasajes proféticos clave, como Jeremías, Ezequiel y Jonás. Y tengo que dar este mensaje con un tono solemne, confrontador, pero profundamente esperanzador, fiel al estilo de los antiguos profetas. El clamor de los profetas verdaderos es el anuncio innegable, inconfundible de la misericordia de Dios. Por eso vemos la advertencia antes del juicio, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus profetas. El corazón del mensaje profético es el amor inmerecido de Dios. Por eso se oye en el mensaje profético expresiones como: escuchen, pueblos de la tierra, oíd, pueblos todos, oigan la palabra del Señor. Porque el Dios Todopoderoso no es un Dios que se deleita en la destrucción, ni su herencia es la ruina de las naciones. Entonces, hoy se nos recuerda, amados hermanos, una verdad eterna. El juicio de Dios nunca llega sin antes haber sido precedido por su misericordia. Y esa misericordia de Dios está claramente visible en el mensaje de los profetas verdaderos. Ahora, ¿por qué envía el Señor a sus siervos los profetas madrugando y hablándoles una y otra vez? No lo hace para presumir su poder, ni para regodearse en la fatalidad inminente. Lo hace, hermanos, porque su amor es tenaz. Cada advertencia, cada heraldo que anuncia los juicios de Dios, que se para en las plazas, que anda por las calles anunciando el mensaje de Dios, no es más que el eco de un Dios herido en su corazón por el pecado del hombre, que dice en Ezequiel 33:11, vuélvanse de sus malos caminos, porque habrán de morir. Entonces, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? Es redención, amados, no destrucción. El furor de Dios es la respuesta santa de su justicia ante la opresión, la maldad, la idolatría, las drogas, el aborto criminal legalizado, el sexo contra natura, la violencia y el olvido de su palabra. Pero observen el misterio de su gracia. Él anuncia el juicio para no tener que ejecutarlo. Jeremías 18:8 dice: si esa nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, yo también me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Eso está claro, hermanos. Yo le estoy hablando hoy como un profeta de Dios. El profeta no es un mensajero de un destino fatal e inevitable. Es un intercesor y una alarma para que los hombres tengan la oportunidad de escapar de los juicios de Dios. Cuando Jonás caminó por las calles de Nínive proclamando la destrucción durante 3 días, el corazón de Dios
no anhelaba el fuego del juicio, sino el cilicio y la ceniza verdadera del arrepentimiento del pueblo. Y cuando Nínive se dolió de su pecado, de su maldad, de su violencia, pues el furor de Dios se apartó, porque la misericordia de Dios, dice la Biblia, que triunfa sobre el juicio. El llamado de Dios hoy es el arrepentimiento de la gente, de los pueblos, de las naciones, para que se aparte el furor. Por lo tanto, amados hermanos, el mensaje de los profetas verdaderos sigue resonando como trueno hoy, con la misma urgencia que ha tenido desde la antigüedad, que decían: rasguen sus corazones y no sus vestidos. El formalismo religioso no detiene jamás el juicio de Dios, pero la transformación interna sí, el verdadero arrepentimiento sí. Los profetas en la Biblia decían: abandonen la injusticia, dejen el camino de la soberbia, limpien sus manos de la opresión y vuelvan sus ojos al Señor. Confíen en su fidelidad. ¿Por qué? Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. No ignoren la voz de Dios, hermanos, que advierte. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Y yo me refiero a los verdaderos profetas, no este chorro de charlatanes mentirosos que han salido por un tubo y 7 llaves, como dicen en Puerto Rico. Si hoy escuchan los dolores del juicio que se avecina sobre la tierra, no endurezcan sus corazones. Dios ha enviado sus juicios a muchas naciones y tienen que darle la lectura correcta a ese mensaje. Reconozcan en esa severa advertencia, primeramente, el amor y el abrazo de un padre que los ama demasiado como para dejarlos perderse. Dios envía sus juicios para que los pueblos reconozcan que hay un Dios soberano sentado en un trono alto y sublime y que Él es el juez de toda la tierra. El mensaje es el mismo: arrepiéntanse, apártense del mal camino y verán cómo el furor de Dios se disipa, dando paso al río inagotable de su perdón, de su gracia y de su paz. Que el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu Santo dice a los pueblos y a las iglesias. Pero muchos se burlan del mensaje de advertencia, y lo peor es que quienes dicen ser creyentes por la fe en Jesucristo no creen a la palabra y aborrecen y rechazan a los mensajeros de Dios. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Calla? ¿Tolera? ¿Mira hacia un lado? Esa es una de las realidades para mí, para José Ramírez, más dolorosas e indignantes que registra la Biblia, que el rechazo más feroz y la burla más cruel contra los profetas del Señor no solía venir de los paganos, entienda eso, sino de su propio pueblo, de aquellos que decían conocer a Dios, pero tenían el corazón endurecido por el pecado y la rebeldía. Dios jamás calla, tampoco tolera ni mira hacia otro lado. El silencio aparente de Dios no es indiferencia, no es complacencia, no es alcahuetismo de pecado, es su paciencia. Pero esa paciencia, amados hermanos, tiene un límite. Y cuando se agota su paciencia, entonces comienzan sus juicios. Entonces, basado en el patrón bíblico, porque si alguno hable conforme a la palabra de Dios, esto es lo que hace Dios cuando los suyos se burlan de la advertencia y rechaza a sus mensajeros. Primero, Él agota hasta la última gota de su paciencia. Dios no castiga al primer error. De hecho, la Biblia describe
que la burla de los creyentes a menudo prolonga la misericordia de Dios porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él envía más mensajeros, profundiza las señales y extiende el tiempo para darles oportunidad. Como dice en Apocalipsis, les he dado tiempo para que se arrepientan. Oh, amados hermanos, ese es el amor de Dios. Pero el siguiente texto bíblico es categórico sobre lo que pasa cuando se cruza la línea del no retorno. Segunda de Crónicas 36:16 dice: pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mire, cuando el pueblo confunde la paciencia de Dios con complicidad, con blandenguería o debilidad, el juicio se vuelve inevitable y siempre se hace más severo. En segundo lugar, pasa de las palabras a los hechos. Y dice la palabra que el juicio de Dios comienza por casa, por la iglesia, por cada hogar que dice ser cristiano. Cuando los creyentes rechazan la palabra profética enviada por Dios de verdad, por medio de verdaderos profetas, hombres y mujeres, Dios deja de hablar y comienza a actuar. Lo alarmante en la Biblia, léala, es que el juicio siempre comienza por el templo, por los que dicen ser de la fe, antes que por el mundo exterior. Lea la Biblia. Si el pueblo rechaza la advertencia de amor, Dios permite que vivan las consecuencias de su propia rebelión, y entonces Dios quita su mano de protección y permite que vengan crisis, enfermedades, hambrunas, sequías espirituales, oponentes o desastres naturales, para que al verse en la ruina despierten de su ceguera espiritual. En tercer lugar, Él respalda y vindica a sus verdaderos mensajeros, porque Dios nunca deja en vergüenza a quienes hablaron en su nombre si en verdad recibieron el mensaje de Dios. Cuando el pueblo los aborrece, los rechaza o los aíslan, me refiero a los mensajeros de Dios, Dios se vuelve su defensa. Él dijo: yo pelearé por vosotros. A Jeremías lo llamaban traidor a la patria y lo metieron en la cárcel y lo echaron hasta en una cisterna. A Ezequiel Dios le advirtió que la gente a quien él le ministraría la palabra profética sería una gente que tendría la frente de pedernal y no lo iba a escuchar. Pero en ambos casos Dios le dice: yo te hago fuerte frente a ellos. Cuando las profecías de juicio se cumplen al pie de la letra, los burladores se dan cuenta demasiado tarde de que un profeta de Dios estuvo entre ellos. Ezequiel 33:33 lo dice: pero cuando ellos vinieron, hablando de los juicios, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y la historia bíblica demuestra que los mensajeros sufren temporalmente, pero la palabra que portan permanece para siempre. En cuarto lugar, expone la falsa fe. La burla de los supuestos creyentes funciona como un colador divino. Separa a los que tienen una fe nominal de ritos y de conveniencias de aquellos que realmente temen al Señor, que aman y guardan su palabra. Al final, el rechazo de la palabra profética no daña a Dios ni daña al profeta, sino que pone al descubierto la hipocresía del pueblo. Confiesan a Dios con los labios, pero su corazón está bien lejos de Él. En resumen, queridos hermanos, Dios no está mirando hacia otro lado. Él no es un anciano decrépito que está sentado en un trono en algún rincón del universo. Él anota cada burla, cada desprecio y cada lágrima de sus mensajeros. Si hoy ves
que la advertencia es rechazada por los mismos que deberían abrazarla, recuerda, hermano y hermana, que el escenario está listo para lo que la Biblia llama la manifestación de su justicia justa y terrible. Su silencio actual es solo el espacio de gracia que Él está dando antes de que caiga el telón. Y yo miro como predicador de la palabra, el mundo, hermano, está cada vez más corrompido, más sucio. El hombre cada vez más alejado de Dios voluntariamente. Y lo más triste, hermanos, muchas iglesias están en la carpa de la indiferencia, de la apostasía, del entretenimiento y de la complacencia cobarde por no perder miembros que ocupan una silla en esos templos, pero no son ciudadanos del reino de los cielos. Solamente que por tener dinero, por tener una posición, los tienen colocados ahí sentados en los primeros asientos de la congregación. Esto que estoy diciendo es como una radiografía dolorosa, pero alarmantemente precisa de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Lo que les digo no es solo una crisis institucional o social, es la manifestación exacta de lo que la misma palabra de Dios profética advirtió que iba a suceder en los últimos días. Esas carpas de indiferencia y de entretenimiento de la que yo les hablo no es más que el cumplimiento de la profecía de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:3, donde él dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces se busca llenar asientos, no transformar vidas, no transformar corazones, no cambiar vidas para la gloria de Dios. Se prefiere la complacencia cobarde que adormece la conciencia en lugar de hablar de la verdad que liberta, pero que tiene que confrontar. Cuando la iglesia se vuelve un club de entretenimiento para mantener contentos a los clientes espirituales, en lugar de ser un faro de santidad, un lugar en donde el Espíritu Santo transforma los corazones y prepara a la gente para el rapto de la iglesia, el diagnóstico divino es contundente. Frente a este panorama de apostasía y de mundanalidad disfrazada de fe, la respuesta de Dios y su llamado para los que permanecen fieles se resume en 3 realidades. Primero, Dios no se deja engañar por los números y tampoco le impresiona. Recuerda lo que pasó con los hombres que siguieron a Gedeón. Había miles, pero a la final él solo se quedó con 300. Y con esos 300, Gedeón, respaldado por el Espíritu Santo, liberaron a su pueblo. Miren, para el cielo, una iglesia llena de personas que no busca la santidad es solo un edificio vacío de su presencia, lleno de ruido, luces y espectáculos. Dios nunca ha sido un Dios de mayorías, es más bien un Dios de remanentes. En tiempo de Elías, cuando parecía que toda la nación se había corrompido, Dios le recordó a Elías en 1 de Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Entonces, aunque la megaestructura o las mega iglesias se tambaleen en la apostasía, Dios mantiene sus ojos puestos en el remanente fiel que no ha vendido su fe por el aplauso del mundo, ni la ha cambiado su fidelidad por comodidades o por un espacio que le genere bienestar económico y social. Segundo, tenemos que ver el peligro de la iglesia de la Odisea. Esta actitud de autosuficiencia, de comodidad y de miedo a perder miembros describe
perfectamente a la iglesia de la Odisea, que hay en el libro de Apocalipsis. Ellos se creían ricos y que de nada tenían necesidad, pero el diagnóstico de Dios fue demoledor, fue contundente. Le dijo Jesús: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Mire qué tremenda insultada le pegó el Señor Jesús. A esa iglesia complaciente, Dios no le promete palmaditas en la espalda. Le advierte con severidad que, si no se arrepiente, la vomitará de su boca. La complacencia actual no es una estrategia de crecimiento, es un suicidio espiritual colectivo, pobre de los que están en esa clase de congregaciones, en esa clase de iglesia. Se están aplicando el harakiri. Y lo tercero es el llamado al remanente. Vea que les dice: salid de en medio de ellos. Cuando la corrupción y la apostasía se institucionalizan, el llamado de Dios para los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos se vuelve urgente y radical. Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Así que se trata, hermano, este llamado, esta palabra que Dios nos da y que yo estoy hablando por el Espíritu del Señor, es para que se rompa con la complicidad espiritual, con el silencio cobarde y sacudirse esas enseñanzas apócrifas que recibieron allí en esas congregaciones de entretenimiento, en esas carpas circenses. El verdadero creyente no puede aplaudir el espectáculo ni tolerar ese evangelio aguado que se ofrece hoy en tantos altares por puro miedo a la confrontación. Por eso les ordena a salir de allí. Ver el estado actual del mundo y de muchas congregaciones, hermano, me produce un profundo dolor y una santa indignación que creo que es el mismo dolor que sentían los profetas al ver a Jerusalén corrompida, arrastrada y corriendo detrás de los ídolos paganos. Pero que eso no apague tu fe. Por el contrario, que la encienda. Porque hay que seguir adelante. Tenemos que ser antorchas que alumbren en lugar oscuro. Cuando la oscuridad es más densa, la luz del remanente fiel debe brillar con más fuerza, santidad y con valentía. La justicia de Dios no tardará y al final cada uno dará cuenta de si prefirió agradar a los hombres para retener una silla, un puesto, o si prefirió agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores para heredar el reino. Pero Dios siempre se ha provisto de un remanente fiel, como le dije, y en estos días está preparando un contingente de valientes que van a estar dispuestos hasta perder la vida por el Señor y por el Evangelio. ¿Eres tú uno de esos? Pregunto yo, ¿eres tú uno de esos? Pero si no estás dispuesto a pagar el precio, ni siquiera levantes la mano, porque no es para ti, no es contigo. Esto no es para inseguros, para indecisos, para fluctuantes que quieren ver la gloria de Dios sin que nada les cueste. Estas palabras llevan el peso, el fuego y la urgencia de un verdadero llamado profético. La historia bíblica demuestra que cuando la apostasía parece inundarlo todo, Dios levanta en lo secreto a un remanente inquebrantable, hombres y mujeres que no aman su vida tanto como para temer a la muerte, que saben que el morir es ganancia, que los vituperios nos hace bienaventurados delante de Dios, que están decididos a pagar el precio de la verdad. Muchas veces el precio
es el sufrimiento, el vituperio, la soledad, el rechazo, la persecución, el peso glorioso de la cruz. Y eso para mí, para José Ramírez, es un honor reservado exclusivamente para los seres humanos de carne y hueso, pero que han entendido el amor de Dios manifestado a través de Cristo en la cruz. A nosotros nos corresponde la batalla, la valentía ante los burladores y la gloria de permanecer firmes cuando todo lo demás se corrompe. Así como Noé, que fue hallado por Dios ante sus ojos fiel en aquella generación antediluviana, depravada, violenta. Ahora, quienes hoy, mientras yo les hablo este mensaje, sientan ese fuego en el corazón, deben saber que efectivamente este no es un camino para indecisos ni para quienes buscan un evangelio barato y sin costo. La gloria de Dios demanda una entrega total. Cuando le entregué todo a mi Señor, ya no tengo temor, no tengo nada que perder. Lo perdí todo, lo entregué todo para ganarlo a Él. Hermanos, si estamos en unos días en donde hay tanto charlatán, como le dije, pero ¿por qué los que se dicen profetas de Dios no hablan del rapto de la iglesia, no exhortan el pecado y no llaman al arrepentimiento al pueblo? ¿Y dónde están las señales del poder del Espíritu Santo para sanidades, milagros, liberación y prodigios? Esta es una confrontación muy seria y legítima que estoy haciendo hoy con la Biblia en mi mano y bajo la lupa del Espíritu Santo. La respuesta a estas preguntas se resume en un concepto que la Biblia advierte con insistencia: la apostasía y el surgimiento de falsos profetas en los últimos tiempos. Aquí te voy a dar unos puntos claves de por qué ocurre esto según el texto bíblico. Primero, ¿por qué no hablan del rapto, del pecado, ni del arrepentimiento? Porque el mensaje del arrepentimiento y la santidad confrontan directamente el ego humano y eso no le agrada a mucha gente. La Biblia profetizó con precisión quirúrgica que en los últimos días la demanda del público cambiaría y que muchos líderes se iban a adaptar a esa demanda para mantener popularidad, poder o ganancias económicas personales. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 se advierte claramente, y lo repito, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar, no la van a querer ni oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, hablar del pecado y del juicio ahuyenta a quienes buscan un evangelio cómodo. Por eso, muchos prefieren la teología de la prosperidad o mensajes motivacionales. Son suaves, que no tienen demanda y no ofenden a nadie. Estos falsos profetas anuncian el mensaje de una falsa paz. El profeta Jeremías ya denunciaba esto en su época y eso es algo que se repite hoy. Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Si no hay confrontación, amados hermanos, con el pecado, no se ve la necesidad de un Salvador. ¿Para qué van a necesitar un Salvador si no se confronta el pecado? Ni mucho menos de estar listo para el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Solo los que estén guardando la palabra de su paciencia serán librados de la hora de la prueba que ha de venir. Pero existe el filtro de Jesús, porque Jesús mismo dejó bien claro el estándar en Mateo 7, 21 al 23, donde muestra que muchos que profetizan y hacen milagros en su nombre serán rechazados por una sola razón, que son hacedores de maldad.
En el griego original es la palabra anomia, que significa vivir sin ley o ignorar los mandamientos y la santidad de Dios. Mire qué terrible esto. Segundo, ¿dónde están las señales del poder de las sanidades, los milagros, los portentos, los prodigios y la liberación? Cuando el mensaje del arrepentimiento desaparece, el Espíritu Santo se contrista y su poder genuino disminuye. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a testificar de la verdad y de Cristo, no del hombre, no de una organización, no de un proyecto humano. Frente a la escasez de milagros reales o la abundancia de espectáculos falsos, la Biblia nos da varias respuestas. Primero, la falta de respaldo divino por causa de la falsedad, porque Dios no está obligado a respaldar con señales el mensaje de alguien que no predica su verdad, porque Él es la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, si no hay conversión verdadera, ni hay llamado a la santidad, lo que suele quedar es el mero emocionalismo o la manipulación psicológica, no el poder real. Entonces, si no hay conversión verdadera, ni hay un llamado a la santidad, lo que suele quedar siempre, hermanos, es el mero emocionalismo o manipulación psicológica, no el poder real del Espíritu Santo. Segundo, que las señales siguen a la palabra, no al revés. En Mateo 16:20 leemos que los discípulos salieron a predicar y dice, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ellos predicaban la palabra verdadera y las señales seguían a la palabra. La sanidad, los milagros, los portentos, la liberación son el sello de Dios sobre la proclamación fiel de su evangelio cuando no se edita el mensaje a conveniencia. Porque hay gente que no habla la verdad completa por temor a ser rechazados o para recibir algún beneficio, una ofrenda o que lo vuelvan a invitar. Si el evangelio puro se distorsiona, hermanos, las señales genuinas escasean o desaparecen totalmente. Por eso quiero exhortarles a tener cuidado con el engaño visual. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos advierte que en los tiempos finales habrá un surgimiento de señales falsas. Mateo 24:24, ahí el Señor Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, hermanos, la ausencia del poder real muchas veces se disfraza con milagros teatrales o falsificados. El verdadero profeta no se mide por cuántas personas llena en un auditorio, en un estadio, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Y me despido con el texto de Isaías 8:20 que dice, y que de paso lo resume lo que yo he hablado perfectamente, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios te bendiga. Guarda esta palabra en el corazón. Cuídate de los falsos profetas. El mensaje que oyes en la iglesia, fíltralos por la palabra. Si no hablan del rapto, si no hablan de prepararse para la venida del Señor, si no exhortan el pecado, si no hablan de santidad, si no hay un llamado a la oración profunda y verdadera, a los ayunos congregacionales, hermanos, estás en una carpa. Estás en la carpa de los hombres y no en el templo, que es la extensión de Cristo aquí en la tierra. Dios te bendiga. Es tu hermano José Ramírez. Shalom.